En el Sermón del Monte, Cristo enumeró primero los 8 pasos progresivos por los que el hombre alcanza los niveles más altos de la vida espiritual. Véase luego, dice acá, el 645, que es un trabajo. Luego explicó las verdades fundamentales del reino de Dios. El dibujo ilustra las enseñanzas incomparables de Jesucristo bajo la figura del templo de la verdad. Y los pasos que llevan a las ventanas progresivas, representan el orden en que él presentó sus grandes principios doctrinales. Este trabajo, este mapa conceptual está en la Biblia de referencias Thompson. Mire los pasos que una persona tiene que iniciar a través del Sermón del Monte. Primero, tiene que haber humildad. Luego, penitencia, que es arrepentimiento. Mansedumbre, hambre espiritual, misericordia, pureza, conciliación, sufrimiento. Frank, cuando tú miras el Sermón del Monte, no lo puedes ver como la ley de Moisés. Tienes que verlo desde la óptica de Jesucristo. ¿Cómo empezó Jesucristo el Evangelio? Jesús dijo así: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ahí viene: arrepentíos y creen el Evangelio. Si tú no cumples estos 2 pasos iniciales del Sermón del Monte, no eres salvo. ¿Cuáles son los 2 primeros pasos? Humildad, reconocer a Dios como único Salvador personal de tu vida a través de Jesucristo. Penitencia, que es arrepentimiento, hermano. El Sermón del Monte te llama al arrepentimiento. Si tú no tienes arrepentimiento perenne y constante, penitencia, confesión, tú no heredas el reino de los cielos. Entonces, cuando tú me dices a mí, o le dices aquí a la hermana, ¿verdad?, que si cumple el Sermón del Monte, claro que lo tiene que cumplir. Arrepentirse todos los días es cumplir el Sermón del Monte. Pedir perdón todos los días es cumplir el Sermón del Monte. No es por las obras estrictas de la moralidad, es por las obras de arrepentimiento que hay que predicar, Frank. Hay que predicar haciendo obras de arrepentimiento, dijo Pablo. Te lo voy a leer. En el libro de Hechos, capítulo 26, el apóstol Pablo nos muestra el Sermón del Monte en sus estrategias. Mire: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Primer paso del Sermón del Monte: no ser rebelde. ¿Y cuál es el primer paso para no ser rebelde? Humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu, y miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Qué le pasó a Pablo? Tembló ante la visión, se arrepintió. Y dice: sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles. Miren lo que dice: que se arrepientan. Ese es el mensaje del Sermón del Monte. Claro, los 2 primeros pasos del Sermón del Monte, de la bienaventuranza, es humildad. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Arrepentimiento, hermano. El Sermón del Monte te hace una invitación inmediata. Primer paso, humildad. Segundo paso, arrepentimiento. Que se conviertan a Dios. ¿A qué tenemos que convertirnos? Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: oíste que fue dicho, mas ahora yo digo. Estaba refundando. El Evangelio es, ¿verdad?, una conversión al nuevo orden moral de Jesucristo. ¿Haciendo qué? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? La ley de Moisés, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Somos salvos por gracia, pero en la vida tenemos que hacer todos los días obras de arrepentimiento. Frank, ¿cuáles son tus obras de arrepentimiento? ¿Cuáles son tus obras de arrepentimiento, Frank? Todos los días tienes que ser humilde. Bienaventurados los pobres de espíritu. Todos los días tienes que llorar por tu pecado si has fallado. Bienaventurados los que lloran.
Todos los días tienes que ser manso, bienaventurados los mansos. Todos los días tienes que tener sed y hambre de justicia. Todos los días tienes que ser pacífico. Todos los días tienes que ser puro de corazón. Todos los días tienes que anhelar servir a Dios y sufrir, si es posible, predicar en su nombre. El Sermón del Monte incluye arrepentimiento y confesión. Cuando alguien dice, yo cumplo el Sermón del Monte, claro que lo cumple, porque cuando no cumple, porque falla, lo cumple cuando es humilde y reconoce la falla, Frank. Pero ustedes no entienden el Sermón del Monte, no lo comprenden, no lo han estudiado. ¿Será que el diablo les cerró los ojos? ¿Les cerró el entendimiento? ¿Será? Ahora, las bienaventuranzas, compáralas con las obras de la carne y el fruto del Espíritu en Gálatas. Lo vas a comparar con Colosenses capítulo 3, versículo 12, lo que son la antigua vida y la nueva vida. Lo vas a comparar con Efesios capítulo 5, ¿verdad? Y desde el 5, 6, 7 y 8. Lo vas a comparar con el antítesis de un carácter cristiano no regenerado, capítulo 3 de segunda de Timoteo. No te das cuenta. Ve a un abogado, le vas a preguntar, ¿qué es leyes constitucionales y qué son leyes orgánicas? Las leyes constitucionales son los principios, valga la redundancia, que se constituyen. Y después de esos principios generan las leyes orgánicas. Pablo es apóstol de las leyes orgánicas del Sermón del Monte. ¿Será que puedes entender ese principio de hermenéutica, de ciencia jurídica? El Sermón del Monte es las vocales y las consonantes para formar las oraciones de las cartas inspiradas por el Espíritu Santo en todos los apóstoles. El Sermón del Monte, las palabras de Jesús, es el fundamento constitucional, es la base, es el eje, es la sustancia, es la columna vertebral que genera las leyes orgánicas inspiradas por el Espíritu Santo en todas las cartas de los apóstoles. Todo salió del pensamiento de Jesús, porque Jesús es el fundamento, la cual los fariseos desecharon. Pablo dice que el que no fundamente sobre eso va a recibir pérdida. Es Cristo Jesús. Toda la ley moral de Jesús, en parábolas, en ejemplo, en doctrina, Sermón del Monte, Sermón del Llano, fundamentaron, alimentaron orgánicamente, entiende ese concepto, por favor. Alimentaron orgánicamente. Sin esas leyes fundamentales no hay ley orgánica. Por ejemplo, en Inglaterra no existe un marco constitucional, pero se formó por las leyes fundamentales de jurisprudencia, y de allí salió un marco jurídico orgánico. Todo lo que escribió Pablo es orgánico, de la esencia que es Jesús. Sermón del Monte. Pablo estableció su doctrina sobre las palabras de Jesús. Cualquiera que hace esta palabra y las practica, todas las cartas de Pablo es la práctica del Sermón del Monte. ¿Qué dificultad hay para entender eso? Y estos maestros, doctores nulos, esos son médicos nulos, que han llevado al pueblo del Señor al pecado y a la maldad. Y qué belleza es cuando el ser humano se mide en el Sermón del Monte todos los días. Escanéate todos los días en el Sermón del Monte. Si no estás allí, ¿sabes qué te va a pasar? Cualquiera que escuche estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos y tempestades y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Fue grande su ruina, Polo, Frank. Fue grande su ruina. ¿Entiendes eso? Fue grande su ruina.